Usted encuentra las últimas noticias de este ministerio en Facebook. El nombre de nuestro grupo es BBN, Red de Radiodifusión Bíblica. Para convertirse en un seguidor de BBN en Facebook, diríjase a nuestro sitio oficial en Internet, www.bbnradio.org. Gracias por su atención y ahora no se pierda este programa. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. El título del estudio de hoy es Los derechos de los padres. Está basado en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y hoy vamos a estudiar muchísimo la Biblia, ya que nos toca un tema bastante difícil. Hoy vamos a ver el quinto mandamiento que habla de honrar y obedecer a los padres. En la actualidad escuchamos mucho acerca de los derechos de los niños, del año del niño y demás cosas. Pero hoy vamos a acudir a la Escritura para descubrir el equilibrio justo y ver lo que yo llamo los derechos de los padres. No me malinterprete, por favor. Existe un equilibrio en todo esto. De hecho, la semana pasada leí acerca de un niño que había sido disciplinado duramente por sus padres. Cuando todos se fueron a dormir, él salió de su cama en silencio, fue a la habitación de sus padres y les dejó una nota que decía: apreciados padres, sean buenos con sus hijos y tal vez así ellos sean buenos con ustedes. Firma Dios. Como padres, es difícil a veces encontrar el equilibrio. Pienso que los evangelios nos dan ciertas pautas en cuanto a las necesidades de un niño. Y me gustaría comenzar con los hijos antes de ir por los padres. Aquí quiero mostrar el mandamiento explicado. Vaya por favor a Lucas capítulo 2. Si tiene la oportunidad de leer su Biblia, busque Evangelio según San Lucas capítulo 2, y allí vamos a ver enseñanzas explícitas en cuanto a las necesidades de nuestros hijos. En el versículo 52 encontramos 4 necesidades que ellos tienen. Comencemos tal vez con el versículo 51. Esta historia es muy conocida. Tal vez usted recordará cuando Jesús era chico y no sigue a sus padres, quienes lo dan por perdido, sino que él se queda debatiendo con los fariseos y escribas, los cuales se quedan perplejos por su conocimiento. Finalmente sus padres llegan a la escena, lo encuentran y va con ellos de regreso a su casa. El versículo 52 entonces dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjese que este versículo que vemos aquí, hay 4 cosas en las que Jesús crecía. Eso nos da la idea de que los niños tienen 4 necesidades en las que es responsabilidad del padre nutrir y desarrollar mientras son criados. Tome nota, es muy importante que lo anote. La primera necesidad de un niño es la sabiduría. Incluso al observar la humanidad de Jesús, vemos que le faltaba sabiduría. Y la sabiduría, desde luego, es la habilidad de discernir entre el bien y el mal, y aquello que entre lo que es seguro y lo que es peligroso, entre lo que es inmoral y lo que es puro. Entonces, su hijo, al ser criado, debe descubrir la sabiduría
por medio de la enseñanza. Mis hijos gemelos, con 4 años de edad, piensan que podrían usar mi automóvil para ir a la iglesia. Ellos no comprenden que ni siquiera podrían doblar la esquina, que no tienen fuerzas para maniobrar el volante. Ellos todavía no comprenden qué es peligroso y qué es seguro. Su hijo, si bien puede que tenga 14 o 15 años, es muy probable que aún no distinga bien entre las buenas amistades, que son saludables, y las destructivas. Uno los instruye para que crezcan en sabiduría. Pero hay una segunda necesidad, no solo sabiduría, sino también es estatura. Usted puede escribir al margen de su Biblia madurez. Esto no se refiere simplemente a cuán alto va a ser el niño, sino que está hablando de madurez. ¿Nunca escuchó hablar la frase «qué rápido que crecen los chicos ahora»? Creo que sí, ¿no? ¿Y sabe qué? Es verdad. Los niños están creciendo más en la actualidad que en cualquier otro periodo de la historia. He leído algunas estadísticas interesantes. Escuche bien. En el siglo XVII, la pubertad ocurría entre los 18 y los 20 años de edad. Ahora, se dice que a causa de la saturación y sobreexposición a la inmoralidad, el nivel de pubertad en los niños merma unos 4 meses por década. Ahora la pubertad ocurre a la edad de 11 años. Dentro de 20 años va a ser a los 10. Dentro de 20 años va a suceder a los 10 años y medio y así seguirá bajando. El hogar es un lugar en el que el chico puede ser un chico. Es un lugar en el que apagamos todas las influencias que los hacen crecer en lo malo, que le hacen creer que deben ser ya adultos. Lo apagamos. Es un lugar en el que dejamos que maduren por su cuenta. Hay una gran necesidad de que los chicos maduren de a poco. El hogar no es un lugar para tomarles el pelo si no maduran o si no crecen físicamente, no. El hogar debe ser una guarida. De hecho, pienso que la sociedad le está quitando a los niños el ingrediente que los protege, la ingenuidad. Los niños están dejando de ser ingenuos. Ahora, me doy cuenta cuán sabios fueron mis padres. Había cierta ingenuidad en nuestro hogar que hoy en día no se encuentra. El hogar es un lugar en el cual los niños maduran. Y pienso que si tenemos hogares piadosos, nuestros hijos van a madurar más lento. Pero eso no es algo malo. Es una protección para ellos. Debemos de engendrar la ingenuidad. Pero en tercer lugar, no solo el niño necesita crecer en sabiduría, no solo en estatura o madurez, sino que en tercer lugar, favor con Dios. O podemos decir, la gracia. Hay una tercera necesidad que los niños tienen, y es el favor con Dios. En otras palabras, un niño no sabe automáticamente cómo lidiar con Dios. La primera pregunta sería, ¿quién es Dios? ¿Cuán grande es Dios? O podemos preguntar, ¿a dónde vive Dios? ¿Cómo oro a ese Dios? ¿Cómo me comunico con ese Dios? ¿Puede verme ese Dios? Todas esas preguntas tienen que ver con el favor con Dios. Y el hogar es el lugar en el que le instruimos en cuanto a cómo deben de relacionarse con Dios. Es posible que nunca adopten esa instrucción, pero nuestra oración es que lo hagan. Debemos de enseñarle a los niños que la relación con Dios es lo más importante. Ese es el favor con Dios. Pero en cuarto lugar, los niños necesitan tener favor con los hombres. Los niños son egoístas. Nacen con el yo y mío, ¿no? Jamás van a aprender a relacionarse con personas si uno no los instruye. Entonces, cuando vemos que los niños no tienen favor con los hombres, debemos de enseñarles
cómo deben de responder a los demás, o sea, sin egoísmo, con responsabilidad. Recuerdo que una vez, cuando era chico, rompí una ventana. Fue uno de mis mejores golpes de béisbol, ¿no? Pero le pegué tan bien a la pelota que ésta salió como un misil. Lamentablemente la pelota se estrelló contra la ventana de una vecina. ¿Sabe qué hice? Tal vez probablemente lo sepa, ¿no? Ya que seguramente usted haya hecho lo mismo. Salí corriendo. No esperé ni un instante. Finalmente me atraparon. Mis padres, desde luego, me tomaron de la mano y me llevaron hasta la casa de la vecina para que le pidiera disculpas. Allí ellos le ofrecieron pagarle el arreglo. ¿Qué me estaban enseñando mis padres en ese momento? Me estaban enseñando cómo tener favor con los hombres. Sin ellos yo hubiera hecho lo que se me antojaba y nunca hubiera asumido responsabilidad alguna. Pero el hogar es el mejor lugar para enseñarles a nuestros hijos a relacionarse con personas. Estas son 4 necesidades importantes que los niños tienen. Ahora, ¿alguna vez se preguntó por qué es que el hogar piadoso está amenazado? ¿Por qué, si usted vive en un hogar que ama a Dios, que Dios es el centro de su hogar, por qué está amenazado? Permítame darle unas cuantas razones. Y estamos pensando en hogares piadosos. La primera razón es porque el hogar es donde los chicos aprenden las 4 cosas que acabamos de ver. En un hogar piadoso los chicos, los niños, aprenden a madurar, a ser sabios, a relacionarse con Dios y con los hombres. Así que en la actualidad el hogar está siendo amenazado. Ahora, si puede buscar en su Biblia, busque Efesios capítulo 6. Si no, yo lo voy a leer. Y permítame darle 2 razones por las cuales el hogar piadoso está siendo atacado. Pablo nos da un indicio. En Efesios 6:1 encontramos el mandamiento explayado, por decirlo de alguna manera. Y a propósito, jóvenes, este es el único mandamiento en la Biblia dado específicamente a los hijos. Ahora, la palabra hijos en el versículo 1 es la palabra griega tekón, que significa cualquiera que esté bajo la autoridad de mamá y papá. Así que, en otras palabras, mientras uno esté en casa, tenga 18, 19 o la edad que tenga, este mandamiento le corresponde. Es por eso que yo pienso que esta es una expansión o adición al mandamiento. El que vamos a ver en un momento en Éxodo es una actitud permanente, pero este de Efesios es temporal. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo». La palabra allí para obedecer es la palabra griega upakou, que significa escuchar o estar bajo. Es una palabra compuesta que al juntarse obtiene el significado en castellano. Pablo le está diciendo a los hijos que se pongan bajo la autoridad de mamá y papá y que los escuchen, que les presten atención. ¿Cuánto cuesta, no? Jóvenes, ¿cuánto cuesta escuchar a papá y a mamá? ¿Cuánto cuesta obedecer, no? Probablemente al decir eso esperaba una discusión, así que luego él agrega, porque esto es justo. ¿Dónde quedó el análisis psicológico? ¿Dónde están los reportes? ¿Dónde están las estadísticas? ¿Sabe qué? No importa. Todo lo que Pablo está diciendo es, hijos, obedezcan la autoridad de sus padres porque eso es justo. Le quiero decir algo. ¿Saben cuán irritantes es para sus padres que cada vez que les mandan a hacer algo ustedes preguntan, ¿por qué? Porque lo digo yo. Suele ser la respuesta de los padres. Pablo aquí suena como un padre.
Él dice, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es realmente justo. Entonces, el hogar piadoso está siendo amenazado porque los niños aprenden estas 4 necesidades en el hogar. En segundo lugar, los niños deben aprender a respetar la autoridad. El hogar piadoso está bajo ataque hoy en día no solo por razones ya dadas, sino porque allí es donde el niño aprende a respetar a la autoridad. El aprender a respetar a la autoridad es, desde luego, importante, ya que provee la fundación para que un niño sepa cómo responder a la autoridad de Dios. Si usted permite que sus hijos le desobedezcan, va a destruir el potencial que ellos tienen de comprender la autoridad divina. Así que uno comienza en casa y ellos aprenden a respetar y responder de manera adecuada. Permítame leerle algunas estadísticas que dejan muy en claro lo que nuestra sociedad actual está haciendo. Un famoso autor ha dicho hace poco que él espera con ansias el día en que no haya escuelas, que no haya familias, que no haya relaciones de padres e hijos. Él dice, no debemos conformarnos con nada menos que la eliminación total de la familia. Este hombre tiene un gran problema con la autoridad. Por favor, vaya en su Biblia al libro de Romanos, capítulo 1. Quiero que vea algo allí. No estoy diciendo que la desobediencia a los padres es algo nuevo. No, no lo es. De hecho, el famoso expositor Campbell Morgan dijo en una oportunidad, nunca antes he visto tanta falta de respeto de parte de los hijos para los padres, lo cual es una señal del regreso de Cristo. Ahora, él dijo eso en el año 1901. No se trata de algo nuevo. De hecho, lo podemos ver en Génesis con Caín y Abel también. No obstante, yo creo que hay algo que sí es nuevo. Lo vemos en Romanos capítulo 1, como le dije. Fíjese en la lista de pecados que Pablo dice que son una evidencia de la degradación de la sociedad. El versículo 30 dice que habrá murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahora, eso no es nuevo. Pero lo que yo encuentro alarmantemente es la última parte, el versículo 32, fíjese lo que dice. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad actual? La desobediencia está siendo aprobada. Permítame leerle lo que se está promoviendo en muchos países en la actualidad. Las autoridades dicen que las leyes que tratan los derechos de los padres deben de examinarse, ya que en muchos casos infringen los derechos de los niños. Ellos aprueban que los niños sean desobedientes. Permítame leerle un documento que ya tiene varios años y que fue escrito por un senador. Dice así este escrito. Apreciados amigos, ¿creen ustedes que los hijos deben de llevar a juicio a sus padres por forzarlos a ir a la iglesia? ¿Merecen los niños compensación financiera por hacer los mandados? ¿Cree usted que un niño debe tener el derecho de escoger su propia familia? Estas son algunas de las nuevas leyes del Programa de las Naciones Unidas que comenzó en el año 2000. Si estas fuerzas antifamiliares son avaladas por las Naciones Unidas, entonces vamos a ser testigos de uno de los ataques más feroces a la estructura familiar tradicional en la historia de la humanidad. Hasta aquí lo que decía este senador. Todo esto es ni más ni menos
que la degradación de una sociedad que no solo permite que los niños desobedezcan, sino que lo aprueban. El mensaje es que el niño ya no está bajo la autoridad de papá y mamá. ¿Entiende esto? Entonces, ¿cómo respondemos a todo esto? ¿Cómo podemos combatir esto? Permítame decirle que no podemos. Sin embargo, nosotros, en nuestras propias vidas, debemos aplicar lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sabe qué? El hogar está produciendo respeto por la autoridad. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN. Si su deseo es aprender más de la palabra de Dios, entonces estudie gratuitamente en el Instituto Bíblico de BBN. Regístrese en la dirección www.bbnbi.org, en el lugar que usted elija y en el horario que más le conviene. Usted puede estudiar cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.